es Cadena de Libros, el podcast, con Mariana Salas y María José Cadena. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Cadena de Libros, el podcast, tu podcast favorito de libros. Hoy, si nos están viendo por cualquier plataforma, ya saben que tenemos una invitada muy especial con nosotras, que es Paula Aguilar. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María José, Mariana? Hola. Muy bien, y Mariana Salas Campbell, que me acompaña siempre, cada semana nos acompañamos en este proyecto. Hoy traemos un librazo que creo que es así como de estos libros que tiene que existir en tu casa. Tengas hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, no importa, este libro lo tienes que tener en tu casa sí o sí, y les vamos a decir por qué a lo largo de este episodio. Así es, estamos muy contentas de poder poner este tema sobre la mesa. Sabemos que en nuestra audiencia, en la comunidad de Cadena de Libros, hay mamás, sabemos hermanas, tías, primas, primos, tíos, o sea, de todo. Y como que creo que es una gran herramienta que como que no se resume a que lo tengas si eres solamente papá o mamá o cuidador de un niño, de un niñe, sino que como que creo que es información que tenemos que tener todos para poder detectar a tiempo este tipo de lo que les vamos a platicar el día de hoy. Así que, Paula, muchas gracias por tomarte el tiempo para que platiquemos con vos de tu libro. Hombre, encantada de tener este espacio y de poder llegar a más y más familias, porque ya lo platicaremos, pero es un tema duro, difícil, que genera muchas veces angustia y a veces no lo queremos ver por esa razón. Sin embargo, últimamente hemos usado los que estamos en esta lucha la palabra pandemia. No se trata de una pandemia y la única manera en que podemos cambiar es formándonos, informándonos, queriendo mirar. Claro. Paula, nuestra invitada y autora en este capítulo, además tiene una cuenta que es muy seguida en Instagram, que es Mama Conciencia, en donde desde hace mucho tiempo comparte todas estas herramientas y hablar del tema, desmitificar mucho de lo que es la violencia sexual infantil y todo lo que hay en prevención, ¿no? Entonces, hoy tenemos aquí este libro, se llama Inaccesibles, ahí lo ven, se ve medio reflejo, aquí está. De verdad es un libro y te voy a confesar, Paula, que yo estuve así como mandándoselo a todos mis grupos, a toda mi familia, de que no sé cómo explicarles, pero todos necesitamos tener esta herramienta en nuestras vidas, porque si tú como experta, junto a muchas otras personas expertas, califican los casos de violencia sexual infantil como una pandemia que existe en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro continente, entonces estamos hablando de algo que es gigantesco, pero que durante tanto tiempo ha sido como el elefante en la habitación, que nos incomoda y que nos cuesta abordarlo. Sí, absolutamente. A veces creemos que no pasa tanto porque aparte es una problemática súper silenciada. Yo creo que el primer gran enemigo a contrarrestar para los que estamos en esta generación de lucha por intentar modificar esta realidad es justamente vencer la barrera del silencio, porque es el silencio el que nos hace pensar que no existe, que pasa poco, que eso está muy lejos de nuestras vidas, que quizá no afecta tanto, y de repente nos damos cuenta que detrás de problemáticas que están afectando el tejido social de una manera súper importante, hay una historia de violencia sexual en la infancia. Entonces, sí, definitivamente es un tema difícil y complejo. Claro. Paula, cuando toca como abordar estos temas con los niños, con las infancias, es como que creo que para todos los papás, en cierto modo, siempre es como incómodo, siempre es raro hablar, no sé por qué no tenemos como esta cultura de que es normal hablar de estas cosas, sino que los papás como que puede ser un tema incómodo, digamos, bueno, a mí, en mi generación era nunca tuve como una conversación al respecto, más que no hay ciertos lugares en donde nadie te puede tocar y listo, pero no hay una explicación, no hay ¿no? ¿Cómo es la mejor manera o cómo se pueden preparar los papás, los cuidadores para tener este tipo de conversaciones y que los niños lo vean natural, ¿no? No que vean que uno está como todo estresado y Nervioso. como nervioso. ¿Qué tema es? Es un tema complejo y súper importante en el sentido de que
no se trata realmente de una plática como tal. En mi experiencia, fíjense, yo llevo 15 años dedicándome a esto y atiendo entre 1 y 15 al día. Casos de violencia sexual infantil, de sobrevivientes, de familias de víctimas. Y la realidad es que lo que intento hacer con cada historia que me toca acompañar, que me permiten acompañar, es entender qué necesitaba esa niña o ese niño para que hubiera sido diferente, si es que pudo haber sido diferente, porque hay ocasiones, desafortunadamente, en que no había mucho que hacer para que fuera diferente, ¿verdad? Y en un inicio, por supuesto, la tendencia era mucho informar, como a psicoeducar, a educación sexual integral, a decirle a los niños que nadie los debía de ver y tocar y que eran sus partes privadas, lo cual no es que esté mal, es importante, pero realmente no es el recurso fundamental de prevención por varias razones. Uno, porque el cerebro en general del ser humano no termina de desarrollar hasta los veintitantos años. Entonces, en su parte racional no termina de estar madura, esta parte que nos distingue de los demás mamíferos, donde pensamos, tomamos decisiones, análisis, control de impulsos, donde está el pensamiento y el lenguaje, se termina de desarrollar a los veintitantos años. Por lo tanto, en la infancia no es el recurso más potente que tienen los niños, uno. Y dos, frente a una situación como lo es un abuso, frente a alguien que tiene autoridad sobre un niño o una niña, o esta diferencia que le hace sentir ventaja o que le hace estar en una posición de ventaja, lo que va a ocurrir es que los niños van a entrar, o sea, esto nos pasa a todas las personas, pero van a entrar en un funcionamiento que se llama funcionamiento autónomo del sistema nervioso. Cuando medimos que hay un peligro, un riesgo, una situación nueva y desconocida y confusa, se activa esta parte del cerebro que es un cerebro de supervivencia, en donde tampoco el cerebro racional nos está ayudando, o sea, ahí está dormido. Claro. El cerebro racional. No podemos echar mano de los recursos del pensamiento como palabras y conceptos en esos momentos, porque estamos funcionando literalmente por mera supervivencia, por reacciones, por impulsos. Y entonces, en ese sentido, lo más importante o lo que yo he encontrado que ha ayudado más a los niños y a las niñas, aparte de la educación sexual integral, que es bien importante, es lo que estamos transmitiendo en el día a día sin hablar. ¿De qué manera yo le hago saber a una niña, a un niño, a mi hijo o a mi hija que es amado, que es digno de buenos tratos, que tiene una voz, que es un sujeto de derecho, que hay algo en su cuerpo que le indica cuando algo no es cómodo para él o para ella y que eso es razón suficiente o que tiene autoridad suficiente como para moverse de ahí, que no necesita quedarse ahí o, por ejemplo, si estoy criando con un estilo autoritario en donde los niños y las niñas entienden que el adulto siempre tiene la razón, que lo único importante es complacer a los adultos, obedecer a la primera, hacerles caso, porque de esa manera yo garantizo mi supervivencia. Entonces sacrifico la autenticidad, que era mi única brújula, no esto que yo siento en mi cuerpo y me hace saber o sentir, esto está bien para mí, no está bien para mí, era mi única brújula, la sacrifico por darle prioridad al apego, a esta parte de la protección y la seguridad de un adulto. Y entonces, bueno, pierdo las posibilidades de cuidar de mí porque, claro, todavía no tengo cognitivamente las habilidades para hacer un discernimiento de otra forma. Claro, wow, es que todo lo que estás diciendo para mí sigo aprendiendo, o sea, más allá de este libro, sigo aprendiendo en que no basta simplemente el nombrar los genitales con el nombre que son, o sea, vulva, pene, vagina, ano, todo para que haya esta comunicación del menor sobre su propio cuerpo y su autonomía, sino también la responsabilidad de los adultos en un ecosistema en donde hay menores, en donde pues mucho de lo que hablas en este libro hay muchas situaciones de abuso por la situación social en la que vivimos, que no podemos saber que lo vamos a prevenir al 100%, pero sí podemos prevenir cómo se maneja la situación, sí podemos prevenir que la integridad del menor o de los menores involucrados siempre sea protegida, sí podemos intervenir en manejar quizá un trauma o una situación difícil o una situación de violencia que tenga mejor resiliencia y capacidad emocional de gestionarlo, ¿no? Este libro lo divides en 5 partes, que es pues claramente la realidad del abuso sexual infantil en nuestro país y en América Latina. Y ahí es donde yo te preguntaría a ti, o sea, este libro también puede ser difícil quizá para muchas de las personas adultas que lo lean,
que a la vez, mientras van leyendo, se empiezan a dar cuenta de situaciones de abuso sexual, que quizá no es una penetración, no es una violación como nos la han dicho o nos la han puesto en quizá los medios, las películas o la narrativa social, sino que hay muchas formas de abuso sexual infantil y que esto es una realidad tan tangente que muchos de estos adultos que lo lean, y estoy segura que te ha sucedido, Paula, que se dieron cuenta por tu libro que habían sido víctimas de ello en su infancia. Sí, tal cual. ¿Y sabes qué me pasa? Me empezó a pasar cuando yo empiezo desde hace ya muchos años a dar estas conferencias, que un poco para mí fue, yo hago una cosa que se llama gira de prevención, es una gira eterna, que no tiene fecha de caducidad, nunca para, pero estoy todo el tiempo en diferentes ciudades, pues intentando psicoeducar y sensibilizar y visibilizar y demás con este tema. Y en las conferencias me pasa muchísimo. Terminan y ya sé que me escriben o que me acercan o que hacen una sesión de asesoría posterior conmigo, agendan, porque justo se movilizan muchas cosas. De repente viene un Claro. recuerdo o se le pone nombre a algo que teníamos por ahí guardado en un cajón. Y con el libro pues no ha sido distinto, ¿no? A pesar de que el libro se publicó en diciembre de 2024, o sea, es bastante reciente, el Muy. fenómeno está siendo el mismo, el mismito. Pues a la hora en que alguien lo lee pensando que lo que va a hacer es cuidar, a lo mejor lo lee para cuidar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, y de repente, ¡pum!, le ponen nombres. Mucho recibo mensajes con gente conmovida, con gente, pues evidentemente, eh, que está conectando con un núcleo herido muy profundo, muy antiguo, muy poco trabajado, diciéndome, es que no sabes el confort que encuentro en muchas de estas palabras porque he podido entender o le he podido poner nombre o he podido entender que no era mi culpa y quitarme esas culpas o pensar de repente por ahí hay algunas creencias, ¿no? Que se desmitifican en el libro, como el pensar que por tener una sensación placentera hubo consentimiento o deseo. Y eso les pasa a cientos de Claro. personas que construyen su identidad pensando que tienen, que son su sexualidad, no son toda la persona con todas las dimensiones del ser humano, sino que son su sexualidad, porque no pueden acomodar un hecho que no se acomoda, porque no se puede llamar abuso, porque me gustó, y entonces seguramente si me gusta significa que yo quería, y no. A veces el cuerpo funciona y tiene una reacción y ya está, y nada tiene que ver ni con el deseo ni con el consentimiento. Eso está muy fuerte porque tienes una gráfica que son resultados de un estudio que justo lo hiciste como esta muestra más bien sobre la relación de parentesco de la víctima con el Uf, abusador. ajá. Y ahorita que mencionas, o sea, como esta confusión que puede existir de los sentimientos y emociones que puede generar un abuso sexual en la infancia, es esta relación de personas que confías, ¿no? Es esa relación de gente que está cerca de ti y que tú como mamá o papá no me puedo imaginar, o sea, lo difícil que es ver estas cifras y saber que la mayoría de los perpetradores de abuso son tíos, hermanos, primos, padrastros, abuelas, abuelos, y no alguien extraño que ingresó a tu casa por alguna razón, ¿no? Sí. Mira, se estima que el 75% de los abusos son dentro del primer círculo de los niños, ¿no? Mamá, papá, tío, tía, abuela, profesora, maestra o alguien muy cercano, 90% conocido, cercano y confianza. Pero para mí también ese sondeo que realicé en el 2024 en mayo, en donde participaron 3.125 sobrevivientes de forma voluntaria, fue muy sorprendente en un tema en particular, que es la mayoría reportaron haber sido violentados sexualmente por otro menor de edad. Ujú. Que aparte de hablar del tema de evidentemente el parentesco, que siempre impresiona porque pensamos que es alguien lejano y es todo lo contrario, pensar y otra vez romper la creencia de que si son niños, pues están jugando. ¿Existe el juego sexual exploratorio? Claro que lo existe, pero también existen las prácticas abusivas sexuales entre pares. Y en ese sondeo en particular, que no quisiera generalizar, pero en ese sondeo en particular, pues encontramos que casi por alrededor del 70% vivieron abuso por parte
de otro menor de edad. Y que puede ser un menor de edad que quizá había o está siendo abusado y que no conozca, o un menor de edad que quizá no tiene los 18 años, pero sí tiene los 15 o los 16, que es igual, pero ya nos ponen contextos diferentes y me gusta mucho que lo representas muy bien en este libro, Mae. Así como a mí me da como mucha curiosidad el saber cómo uno, como papá, como familiar, muchos niños llegarán y te dirán, algunos, ¿no? Está pasando esto y me parece raro, pero en su mayoría yo creo que como que te da miedo, no sabes lo que está pasando, te quedas como, pues si es mi familia me quiere, porque también nos criamos un poco así, ¿no? De que si es mi familia quiere decir que me quiere y no estaría haciéndome nada malo en realidad. Esto es normal, pero no es normal porque yo o sea, no me siento bien, lo que decían, ¿no? El cuerpo habla. ¿Qué cosas empiezan a suceder en un menor, ¿no? Que pueda un adulto que está como fuera de la situación cachar como ciertas señales y poder, pues, entablar una conversación o intentar hacer algo? Sí. Y hablaste de un concepto que creo que es súper importante que todos los adultos que estamos, las personas adultas que estamos cerca de niños y niñas consideremos, que es justamente este tema que decías, que a veces estamos ahí, pensamos que si lo quiere, entonces si actúa buscándolo porque lo quiere y juega con esta persona, entonces no podría ser que estuviera ocurriendo un abuso. Uno de los factores más constantes es la ambivalencia. Hay amor y a la vez hay odio, y hay deseo de estar cerca y a la vez deseo de estar lejos, y hay búsqueda y al mismo tiempo hay rechazo. O sea, se dan, se dan las ambivalencias constantemente en las relaciones, lo cual confunde al adulto que está observando, a la persona adulta que está observando, porque dices, pues lo tendría que odiar o rechazar, o a lo mejor estaría yo encontrando un niño triste, deprimido por los rincones, y no necesariamente es así. Hay muchas formas de ver a un niño tras un abuso. A veces lo vemos totalmente caotizado. Muchas veces, por ejemplo, se mal diagnostica con un déficit de atención o una hiperactividad o inatención. O sea, muchas veces vamos a encontrar diagnósticos que que no tienen nada que ver realmente con lo que está pasando y que detrás hay una violencia sexual. A veces encontramos niños, sí, efectivamente, temerosos, con miedo, más introvertidos, más ensimismados, más aislados, otros enojados, agresivos, caotizados. O sea, vamos a ver diferentes expresiones, pero el síntoma que es el único que es exclusivo de abuso es la sexualización de la conducta, del juego, del lenguaje, de los dibujos. Vamos a ver niños hiper o hiposexualizados, es decir, un contenido sexual, ya sea por evitación e inhibición, siempre el péndulo de los síntomas, hacia un lado o hacia el otro. Vamos a ver, o conductas evitativas y de anular, o por otro lado una exacerbación. Como estos dos extremos nos van a ayudar a entender que hay un conflicto. Y los vemos en la sexualización. Ahora, no todos los niños que viven abuso tienen un síntoma de sexualización. Entonces, es bien importante saber que pueden aparecer muchos otros síntomas, pero que son síntomas que van a también poder aparecer por cualquier otra situación emocional, como somatizaciones, como regresiones, como cambios en los patrones de sueño, en los patrones de alimentación, como cambios en el rendimiento escolar, en las relaciones interpersonales, tristeza, agresión hacia adentro, ansiedad, agresión hacia afuera, y meterse en problemas, insultar, cambiar. Como es un trauma relacional, normalmente las relaciones interpersonales se ven afectadas. Es muy común que veamos desconfianza, que veamos pensamiento paranoico, que veamos pensamiento catastrófico, como esta sensación de yo ya no confío en mis habilidades para leer si una persona me puede lastimar o no. Y luego, por otro lado, tampoco entiendo si esto me lastimó o me gustó, entonces no sé con qué identificarme. Por eso a veces los niños se identifican con la parte como si ellos hubieran realmente tenido una voluntad o un consentimiento. Y entonces pueden volverse ellos también, este es un porcentaje mucho menor, pero a veces son ellos mismos también actuando y replicando en sus juegos, en sus conversaciones, en sus interacciones, lo mismo que ellos vivieron. Que eso es importantísimo de lo que decíamos hace rato. Un niño que comete una práctica abusiva sexual contra otro niño, y aquí estoy hablando de infancia como tal, no de menores de edad, que ahí ya estaríamos hablando de juventud, adolescencia. En la infancia como tal, jamás, nunca le llamamos abusador. Se trata de
alguien Sí. que está replicando desde la confusión, intentando darle un sentido a aquello que vivió. Pero siempre que veamos todos estos síntomas, que pueden presentarse por cualquier otra razón, pero bajo una óptica de 3 reglas que son, 1, hay un antes y un después, por lo menos en un área del funcionamiento. Antes no era así y de repente empezó a ser así, y es un cambio notorio, o sea, no es así como, bueno, está de mal humor, no, es muy notorio, no, como que está muy constante, es muy elevada la intensidad del enojo, lo que sea. Entonces vemos un antes y un después y lo podemos más o menos localizar en una línea del tiempo, más o menos por ahí del verano, después de que entró a la escuela. Ujú. Podemos tener como un poco de noción de cuándo empezó. 2, no hay nada que justifique la aparición de todos esos síntomas tan disfuncionales. No nació un nuevo hermanito, no se murió nadie, no nos cambiamos de casa, no hay algo que lo justifique. Y 3, con los apoyos suficientes y adecuados, los síntomas no desaparecen o no mejoran o llegan nuevos síntomas. Pero en Claro. general, la posibilidad o la forma de funcionar del niño o de la niña está en deterioro y no está, digamos, en como funcionaría en un momento de salud. Wow, de verdad, o sea, estos 3 consejos de poner mucha atención, y creo que es lo que merecen las infancias. O sea, creo que es lo que merecen las niñas y los niños, no solamente el tener este tipo de herramientas como el libro, sino, o sea, que estemos cerca, y que estemos cerca no solamente que eso recaiga en una mamá o en un papá, sino todas las personas que tenemos sobrinas, sobrinos, que estamos alrededor, que son abuelas, abuelos, que tengan este tipo de herramientas y entender algo, una frase que me encanta que la pusiste por acá, Paula, que habla sobre que ninguna niña o niño tiene la capacidad de tener consentimiento. O sea, como que quitarnos esa idea de que ellos pudieron haberlo buscado, ¿no? Que es a veces esas respuestas que se dan, ni que son los culpables de cualquier tipo de abuso, incluyendo estas dinámicas entre 2 menores de uno con otro. Y otra cosa que me gustaría hablar contigo, creo que nos podríamos quedar muchísimo tiempo platicando sobre esto y nos encantaría hacer varias partes de este episodio, pero una cosa con la que me gustaría ir cerrando es con la idea de cuáles son nuestras reacciones como adultos ante ese abuso, ¿no? O sea, porque si hablamos de prevención, pero también cuál es nuestra primera reacción. Eso va a determinar muchísimo en la red de confianza y en la red de seguridad de una niña o un niño. Si cuando nos dicen automáticamente les hacemos dudar o les hacemos y les fomentamos miedo, eso podría complicar aún más una situación de violencia sexual infantil. El porcentaje de los niños que lo comunican es realmente bajo, que esto puede cambiar con un estilo de crianza, digamos que más progresista, en donde se considera a los niños como sujeto de derecho, que tienen una voz, etcétera, teniendo una buena relación de comunicación y de confianza, pero aún así, esos factores que fomentan y que promueven el que un niño pueda comunicar, aún así es muy complicado. Hay muchos fenómenos que entran ahí, tiene que ver, por ejemplo, la disociación, en donde literalmente lo pueden olvidar o pensar que no pasó, o que lo soñaron o que se lo inventaron. Puede haber una amenaza muy grande. Yo tuve una pacientita que literalmente asesinaron a alguien frente a ella y le dijeron que si decía algo iba a asesinar a sus familiares. Evidentemente esa niña nunca iba a hablar, ¿no? Hay amenazas muy fuertes. Y bueno, hay muchos factores que hacen que los niños guarden silencio. Mis papás se van a enojar. O sea, de entrada yo siempre les digo, tú piensa, ¿cómo tu hijo o tu hija sabría que tú vas a responder bien ante algo que ellos califican como un error propio, como algo que hicieron mal? Claro. Pues se van a ir a los antecedentes. Oye, me voy para atrás, las veces que yo me he portado mal, cuando dije una mentira, cuando rompí el jarrón, cuando le pegué a mi hermanito, ¿cómo reaccionaron mis papás? Porque ese va a ser su factor para poder predecir si van a encontrar ahí alguien capaz de contenerlos y de sostenerlos. Entonces, hay muchísimos factores que pueden ayudar a una mejor comunicación, por supuesto, pero sí es cierto, algo que tú acabas de decir, tiene muchísima razón, que es la primera respuesta de los adultos, cómo responden los adultos, hace que los niños se abran o que los niños se cierren. Uf, Y hace que los sí, niños sigan hablando o que digan, no es cierto, me lo inventé, a verdad, fue una bromita. Porque sí, ellos van a dar, como decía hace rato, la autenticidad y el apego. Ellos le van a dar siempre prioridad al apego. Sí, para la supervivencia necesitamos los dos,
pero es mucho más importante tener a alguien que, cuando soy niño sobre todo y soy dependiente, pues necesito a alguien que me dé techo, comida, algo de afecto, aunque sean afectos negativos, pero necesitamos todos los seres humanos afectos. Entonces, si cualquier cosa que yo haga o diga va a implicar que te enojes conmigo, que me dejes de querer, que me ignores, que me meta en un problema, que te desregules de tal forma que te vuelvas tú en un factor estresante para mí con el que ya no puedo, porque ya traigo adentro mucha cosa, pues entonces no lo voy a decir. Que un adulto sepa escuchar, escuchar es la palabra, porque no nos toca ni investigar, ni cuestionar, ni preguntar por qué no dijo que no, ni por qué, ni qué hizo, ni por qué no se fue, ni por qué. Las reacciones normales ante un evento, evento que que se valora como peligroso, son respuestas de supervivencia como congelarnos, es decir, no decir que no y no irnos de ahí, o decir que sí, complacer y someternos. ¿Por qué? Porque pensamos que es la manera de apaciguar al agresor. Pero entonces eso los niños, por supuesto, lo ven como yo no me fui, yo no dije que no, o yo dije que sí, entonces es mi culpa. Sí. Y el adulto también se la refuerza. Pues, Claro. ay, ¿para qué siempre andas tú tan cariñosa? O seguro te lo estás inventando, tu tío sería incapaz. Y esa Sí. respuesta lastima mucho más, por lo menos de lo que yo he visto, y no estoy quitándole peso a la violencia, porque la violencia lastima muchísimo, pero parece que la herida está más puesta en la ausencia de elementos protectores y de afectos adecuados de los cuidadores que en el abuso como tal. Uf. Y es que No. lo más común generalmente es que el no es cierto, ¿no? Sobre todo cuando es pareja de la mamá, pareja del papá, o bueno, es muy común con la pareja de la mamá, ¿no? Que hay como esta negación, y que obviamente el menor, pues, sí, ha de ser muy duro, ¿no? Como niño, si la persona que es tu apoyo, que en este momento no te cree y te dice que eres un mentiroso, ha de ser muy difícil, como obviamente no tienes la madurez justo para decir, no, yo no estoy mintiendo, o sea, eso está pasando en mi familia y me está pasando a mí, y es una realidad, y no me siento cómodo. Hay algo, sé que está en el libro, pero para dar un pequeño sneak peek aquí para que vayan por él, ¿cómo podemos concientizar o cómo les podemos decir a los niños como ubicar cómo se siente algo incómodo, ¿no? O sea, mira, si tú sientes esto, no está bien. Sí. La base de todo es que los niños estén conectados con su cuerpo para poder, en primer lugar, identificar sensaciones, o sea, antes que emociones o que sensación tal cual. Algo siento, ¿en dónde? En mi panza, en mi cuello, uno en la garganta, frío, calor, tensión, estoy relajado, las manos me sudan, aprieto las manos, o sea, a veces creemos que todos sabemos y no es cierto, nos desconectamos tan fácilmente de nuestro cuerpo. O sea, el primer paso es tener niños que estén conectados con su experiencia corporal para que sepan registrar literalmente qué sensaciones hay en su cuerpo. Luego, tener este segundo paso que sea, ¿cómo catalogo esas sensaciones? Sí o no, agradable, desagradable. Yo uso con los niños, de hecho tengo un cuento que se llama Mi Semáforo, porque uso una analogía de semáforo. Les digo, igual que los semáforos, tenemos todos un semáforo dentro de nuestro cuerpo que nos dice, no pesa, no es de metal ni nada, pero nos dice, nos hace sentir cuando se prende la luz roja y algo hay que parar, eso no, porque eso nos lastima, nos hace sentir mal, o cuando se prende la luz verde y nos dice, sí, eso está muy bien para ti, venga, adelante. Entonces, utilizar cualquier tipo de lenguaje, entre más concreto, mejor para los niños, en donde ellos puedan catalogar y clasificar esa sensación como es un sí, es un no, me quedo, me voy, me acerco, me alejo, verde, rojo, la palabra que quieran, pero para que ellos puedan categorizar. Y luego, que tengan experiencias a través de sus adultos significativos en donde puedan darle una autoridad a esa incomodidad, porque una cosa es, pues ya lo registré, ya sé que no me gusta, pero eso no tiene autoridad porque yo tengo que obedecer, tengo que complacer, porque si no se enojan, porque tú no sabes nada, tú cállate, porque... Entonces, si yo no tengo la experiencia de que efectivamente esa sensación tiene suficiente autoridad como para usarla y tomar una decisión, y que aparte va a estar respaldada por mis figuras de autoridad, sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Porque a veces ahí entran en conflicto los papás de, bueno, y si no quiere ir a la escuela o ponerse los zapatos o, ¿no? Este tipo de cosas.
bueno, tiene más que ver ahí con darles un espacio, tener una voz, escucharlos y validarlos y luego poner límites y si hay que ir a la escuela, ¿no? Entiendo que no quieras ir, está más rico quedarse en casita, pero ¿qué crees? A la escuela sí tenemos que ir. Sí, este tipo de fórmulas en donde sí hay un espacio, donde son escuchados, en donde sí tienen una voz, sin embargo ponemos un límite. Pero en este otro sentido, en el sentido de corporal, ahí sí, ni aunque tú te mueras de ganas de un abrazo y de un beso como mamá y papá, o sea, el niño y la niña tienen derechos sobre su propio cuerpo, es su propiedad Total. y sobre las expresiones que quieran tener con ese cuerpo. Y a veces no lo van a verbalizar, solamente nos lo van a hacer saber con los movimientos. Y nuestra chamba como adultos es poner atención a todos sus mensajes no verbales e interpretarlos y ayudarles a conocerse. Mira, te hiciste así hacia atrás y levantaste los hombros. Tu cuerpo nos está diciendo que esto no te gustó, te quieres alejar. Me puedes decir no. Le ayudamos a conectar, a tomar conciencia, a ponerle nombre, a usarlo, darle autoridad, y eso va modificando y dándoles un poco más de posibilidad. Y además es un regalo. O sea, es un regalo dentro de la crianza y es un regalo dentro de las personas que somos responsables al final del ecosistema en donde crecen las niñas y los niños. Conectarnos con eso, ¿no? Creo que muchas de nosotras y muchos de nosotros quizás somos personas que, pues si tuvieron el privilegio de tener todo esto, toda esta información cuando crecieron, maravilloso, pero realmente la gran mayoría, pues en nuestra vida adulta estamos aprendiendo a conectar con nuestro cuerpo, estamos aprendiendo a poner límites, estamos aprendiendo sobre la autonomía ya como personas adultas. El regalo maravilloso que puede llegar a ser el fundamentar a alguien en esto, o sea, hacerle consciente y hacerle autónomo de este tipo de cosas súper elementales en nuestro desarrollo, en nuestra salud física, mental, que es obviamente para prevenir y distanciarlos de la violencia sexual infantil, pero como una herramienta para el resto de tu vida. Y de verdad, por eso, Paula, gracias, porque tenemos este libro que es Inaccesibles, herramientas para distanciar a nuestros hijos de la violencia sexual. No necesitan tener hijos para tener que leer este libro. Creo que esto es una responsabilidad así de, eres un adulto en el siglo XXI, 2025, ok, tienes que leerte esto, tienes que escuchar esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Paula. Gracias. Ay, gracias a ustedes, porque de verdad creo que entre más personas tengamos esta información en la mente y tengamos esta conciencia, estamos, como bien lo dices, no necesitas ni siquiera ser papá, mamá. Detrás de muchas de las problemáticas graves en el tejido social está la violencia sexual infantil. Sí, a todos nos importa, a todos nos concierne. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Gracias. No, gracias a ti, gracias a toda la comunidad por acompañarnos en un episodio más. Todos los anuncios de todo lo que está sucediendo están en nuestra cuenta de Instagram, el próximo club de lectura, las elecciones que todavía faltan para este mes. Bueno, vamos para cerrar a hacer una pregunta. Aquí siempre al final decimos qué estamos leyendo. ¿Vos estás leyendo algo ahorita, Paula, que quieras compartirnos? Justo estoy leyendo el libro de una colega de lucha, ella es una sobreviviente, se llama Dafna Viniegra. Siempre digo mal el título del libro. Es algo como Mi lucha es causa. A ver si por ahí me lo ayudan a googlear. Ella se llama Dafna Viniegra, es una sobreviviente y voy a tener un conversatorio con ella de los dos libros y justo ahorita estoy en ese. Qué maravilla. Okay. Por favor, síganla para que no se pierdan este conversatorio a Paula Aguilar en @mamaconciencia y sigan también en @cadena de libros _ todo lo que tenemos preparado para todos ustedes. ¿Tú qué estás leyendo? No, espera, ¿tú qué estás leyendo? Yo no me voy a ir sin que me digas, sí. Estoy leyendo Wedding People. Ok, bueno, yo acabo de terminar y que bueno, va un poco como, no con este tema, pero sí tiene un poco que ver. Acabo de terminar Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darian. Ay, se los recomiendo ampliamente. Wow. De verdad, creo ya me que... lo han recomendado y se me había olvidado. Mira, ahorita mismo lo voy a comprar. El de la hija de Giselle Pelicot, ¿no? Es espectacular, es una cosa impresionante de, primero, todo lo que pasó,
que obviamente en el libro ella revela más cosas que no supimos, digamos, en el caso tan mediático, y cómo la escritura fue una herramienta para ella para poder lidiar con todo esto, porque literal, ella lo dice muy bien, son de estos momentos que te cambian, o sea, que sabes qué estabas haciendo, qué hora era y qué ropa tenías puesta en el momento en que tu vida hizo así, o sea, se dio la Wow. vuelta por completo. Así que, Además, este buena libro lectura. está recién salido del horno, o sea, igual que Inaccesibles, como que estos Sí, temas son importantes y hoy ya tenemos este tipo de herramientas recién saliditas del horno de las editoriales. sí. Gracias a Shed Live siempre por apoyarnos en este proyecto de cadena de libros. Y pues gracias a toda nuestra comunidad. Gracias, Paula. Gracias. Gracias, May. Gracias y perdón por el ruidero que tenía por acá, No pero fue lo pasa mejor nada. que pude lograr para este momento. Todo No es te perfecto. preocupes, todo es perfecto. Gracias. Chao. Bye. Gracias. Bye.